Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Amador Sánchez. Curso el segundo cuatrimestre de la maestría en Educación Especial en la Universidad IEXPRO. Laboro en el Centro de Atención Múltiple número 52 en San Rafael, municipio de Tlalmanalco, Estado de México. Me referiré a continuación al tema la evaluación psicopedagógica, con fundamentos en la lectura de este mismo nombre, de los autores Joan Bonals, Manuel Sánchez Cano y otros. El referente principal para hablar de la evaluación psicopedagógica es desde los equipos de asesoramiento psicopedagógico. El marco teórico de referencia sobre el que se sostiene la evaluación es el de la concepción constructivista y la teoría sistémica. La evaluación psicopedagógica nos permitirá disponer de información relevante, no tanto en las dificultades que presentan los alumnos, maestros, la familia, sino en sus capacidades y en sus potencialidades. Como concepto de la evaluación psicopedagógica, diversos autores como Colomer, Mazot, Navarro, en el 2001 nos dicen lo siguiente, que es un proceso compartido de recogida y análisis de la información relevante de la situación de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta las características propias del contexto escolar y familiar, a fin de tomar decisiones para promover cambios que hagan posible mejorar la situación planteada. Se trata de un proceso porque tiene un inicio y una continuidad de actuaciones interrelacionadas destinadas a investigar y comprender mejor el hecho de enseñar y de aprender. Se desarrolla en colaboración con el conjunto de participantes en el proceso, ya que intervienen el alumnado, la familia, el centro educativo y otros profesionales. Y tiene un carácter interdisciplinario con aportaciones propias de la competencia de cada uno. La recogida de la información tiene que ser relevante. Hay que priorizar aspectos para tomar decisiones en relación a la respuesta educativa con los cambios de su progreso que se deberán de planificar. Se desarrollará en los contextos más significativos, donde se dé la situación de la enseñanza. Aprendizaje. Y es en el aula en donde están pues estos aspectos, ¿no? Que son los alumnos, el profesorado y los mismos contenidos. No olvidar que el aula forma parte de la institución escolar y esta pertenece a un contexto social y muy importante en él es el contexto familiar, de la que el alumno forma parte y que interactúa con los demás. Retomando la teoría de los sistemas, podemos decir que cualquier cambio que se produce en alguno de ellos, lleva cambios también o adaptaciones en los otros sistemas. La evaluación psicopedagógica tiene que tomar en cuenta todos estos contextos, ya que es un proceso dinámico y activo. La evaluación psicopedagógica se inicia con la detección de las necesidades y se concreta con una demanda de intervención profesional, con la finalidad de encontrar mejoras en la situación planteada. Pone en marcha un proceso cuyo procedimiento es primero identificar la finalidad de la evaluación. Es decir, aquí vamos a ajustar la respuesta educativa a las necesidades evaluadas. Determinar quiénes son los participantes con los que se compartirá el proceso de la evaluación. Nos referimos al alumno, a la familia, al maestro, a los especialistas y a otros servicios. Plantearnos también primero las hipótesis fundamentadas en el análisis e interpretación de la información. Iniciar la toma de decisiones orientando los ajustes de la respuesta educativa o determinando que se necesita disponer de más información. Recoger más información relevante si es necesario y planificar actuaciones o acciones específicas de la evaluación. ¿Cuáles, con quién, con qué instrumentos y materiales se cuentan? Analizar la nueva información, verificar o desestimar las hipótesis anteriores para establecer nuevas, acordar propuestas de cambio y tomar decisiones de ajuste en la respuesta educativa. Establecer también procesos de seguimiento. Se debe abordar el proceso de evaluación en el conocimiento previo del centro escolar, de los profesorados,
del alumnado, del entorno social y de las familias, donde todos estarán insertos. No olvidar a ninguno de ellos, ya que todos forman parte de un todo. Cada uno de ellos, perdón, forman parte de un todo. En el contexto escolar, el aula es un subsistema del contexto escolar, donde se dan situaciones de interacción del alumno, entre el alumno con el profesorado, con los contenidos y entre el profesorado y los contenidos. Aquí es donde se sitúa el triángulo interactivo y sus vértices son, el primero es entre los alumnos y los contenidos. Aquí se evalúan sus capacidades, sus niveles de competencia, sus estilos de aprendizaje, la motivación y la autonomía, entre otros. Otro vértice es entre alumnos y el profesorado. Cómo es el profesor, parte de cómo él se da cuenta de los conocimientos previos de los alumnos, cómo planifica, qué dinámica utiliza, sus expectativas que tiene y su estilo docente. Y el otro vértice es entre el profesorado y los contenidos. Aquí vamos a ver la programación de aula y sus adecuaciones, la metodología, si se atiende a la diversidad, cómo, si tomamos en cuenta sus ritmos y sus estilos de aprendizaje, los recursos que se utilizan y las evaluaciones, así como el proyecto de centro, proyecto curricular de centro. Y dentro del centro educativo vamos a tomar en cuenta la toma de decisiones, el establecimiento de itinerarios de intervenciones ajustados, la atención a la diversidad, el proyecto educativo de centro y el proyecto curricular del centro. Dentro del contexto familiar, sabemos que este es el primer núcleo de socialización de los niños. Ahí vamos a realizar las entrevistas en el que se van a ver cómo se organiza la familia, cómo educa, cuál es su participación con la escuela, cuáles son las relaciones entre ellos mismos y la escuela, cómo colaboran en las actividades que se les piden o sugieren, o si ellos mismos sugieren algunas, y la comunicación que se da entre los mismos miembros de la familia y los miembros de la familia o del mismo alumno con la escuela. La demanda de la evaluación psicopedagógica surge de un deseo, de una necesidad, de un interés de mejorar una situación en que se identifiquen carencias de diversa índole y que se prevé mejora. Puede provenir del profesorado, puede provenir de la familia, puede provenir del alumnado o de otros profesionales que están implicados. Las condiciones necesarias en la enunciación y la escucha de la demanda. Son importantes el tiempo y el lugar. El tiempo y el lugar deben de ser adecuados. El tiempo debe de ser suficiente para poder dar una respuesta, ya que a veces se prolonga. Y pues las necesidades son demasiadas por la que tiene que ser un tiempo adecuado. El lugar es el espacio donde se va a dar esta y debe de ser también óptimo para tener una adecuada comunicación. No se puede dar ahí en el patio o porque nos lo encontramos a la entrada de la escuela o en las escaleras. Debe de ser un adecuado tiempo y lugar. En cuanto al contexto de colaboración, los profesionales se deben reconocer como sabedores de conocimiento y deben de respetarse entre ellos. No debe de haber la rivalidad, debe de haber aquí la colaboración entre profesionales para que esto sea un éxito. Debemos de tomar en cuenta también las expectativas, que no deben de ser exageradas, sino reales, y se debe de hablar de ellas, no dejarlas pasar de largo. También tomar en cuenta el interés y disponibilidad de quien hace la demanda y de quien la recibe. Se debe de estar dispuesto y comprometido para realizar el trabajo. También se debe de tomar en cuenta el estado emocional del demandante, ya que el cansancio conlleva a que haya una disminución de la calidad. Los autores también nos hablan del emisor y el receptor de la demanda, en que ellos trabajarán en un constructo y no cada quien por su lado. En cuanto al análisis de la demanda, hay
Existen varios tipos de demanda. Es importante identificar qué tipo de demanda se tiene para dar una respuesta más adecuada y exitosa. Hay demandas de queja, demandas catárticas y demandas de confirmación. Estas son solo situaciones de queja, situaciones de tensión o difíciles, o nada más a veces son consultas. Estas tres pueden ser reconvertidas si se percibe la necesidad de intervenir para proponer una propuesta. Hay las demandas prescritas o de encargo. Son aquellas que se solicitan solo por cuestiones administrativas o burocráticas. Y hay las demandas de evaluación general de un alumno, demandas de evaluación de los aprendizajes, demandas de intervención en problemas de conducta, demandas reactivas a una situación amenazadora, demandas reactivas al malestar que experimenta el demandante, demandas de exigencia, demandas de juego, demandas de delegación, demandas de urgencia, demandas ilimitadas, demandas directas o indirectas. Una que se da muy común es la demanda de juego. Es como poner a prueba al asesor. Es como un juego psicológico. Es donde el demandante solicita una respuesta al asesor, pero si éste le ofrece una respuesta, será usada en su contra. Es como si siempre el demandante estuviera en contra del asesor, a pesar de dar esta respuesta o alternativa acertada. La estrategia es no ofrecer la respuesta, sino en facilitar que el demandante llegue él solito a las soluciones, para que así no haya ningún pero y pues se atienda la demanda. Y también se dan las ausencias de demandas. A veces se da por la resistencia a dejar entrar en los centros el modelo de educación comprensiva, a no reconocer el derecho de educación para todos y aceptar la responsabilidad de dar respuesta adecuada a la diversidad del alumnado. En cuanto a la reformulación conjunta de la demanda y diseño de la respuesta, la detección inicial se da de una necesidad, se convierte primero en una demanda. Se tiene que hacer acciones conjuntas, o sea, realizar un constructo a acuerdos de todas las partes. La demanda inicial se clarifica, se concreta, se amplía, se cambia, se da forma, se toma forma a partir de la reformulación, es decir, en adecuarla a la problemática para que la respuesta genere cambios en la situación planteada. Gracias.